Antes de empezar con el fic le mando saludos al rayo, que la fuerza te acompañe. Si quieres un saludo déjalo en los comentarios. Naruto un nuevo rango capítulo 26, Kusagakure para Gamaken. Los sapos guerreros descendieron de los cielos como una fuerza de locura y destrucción. Eran gigantes verdaderamente temibles, vestidos con gruesas armaduras y cascos ornamentados del monte Miboku, agarrando armas y escudos gigantes mientras lanzaban un grito de batalla unánime. Los 7 sapos aplastaron edificios enteros cuando se encontraron con el suelo, y literalmente movieron la tierra al enviar terremotos y temblores que resonaron en todo el pueblo de Eden Grass. Naruto siguió a Airborne como parte de un elenco de 7 halcones peregrinos muy grandes que se pusieron su propia armadura. Los halcones se separaron para llevar a cabo su caos cuando él suavizó su descenso y aterrizó sobre la cabeza de Gamabunta. Los halcones volaban por encima. Algunos atacaron las torres de vigilancia y otros arrancaron shinobi del suelo solo para dejarlos caer en picado y morir. Otros pasaban juguetonamente al shinobi de pico en el aire, como depredadores jugando con su comida. Naruto se arrodilló para acariciar al jefe sapo. Gracias jefe. No te preocupes por eso, chico, graznó Gamabunta, liderando la carga entre sus sapos guerreros. Toma de Gamahiro y ve a buscar a ese hijo de puta que se llevó a Jiraiya. Gamahiro. Naruto corrió a través del brazo del cacique sapo y saltó sobre el sapo con 2 espadas que era su familiar. A ese edificio de allí. Señaló hacia el edificio principal del distrito militar a una distancia significativa. El hombre que se llevó a Jiraiya y mató a Gamaken está allí. Vamos a hacerle una visita. Rubit. Gamahiro graznó a través de las fosas nasales ensanchadas. El sapo siempre había admirado a Gamaken desde que era un pequeño renacuajo. El honor de vengar a su amigo era suyo. Vamos. Naruto se colocó encima de la cabeza del sapo verde y asintió. Se pusieron en marcha a una velocidad aterradora mientras los otros sapos y halcones continuaban causando estragos en la aldea de Eden Grass. El plan era quedarse en el distrito militar. Naruto no quería derramar la sangre de inocentes, ni permitiría que su convocatoria lo hiciera. Se sintió aliviado de haber llegado a ese acuerdo cuando el más grande de los halcones, el señor de los halcones Ayatsume, se abalanzó y aplastó a un Kusanin con su pico. Gamahiro partió hacia el cielo con un tremendo salto y se elevó. Naruto pudo ver incendios extendiéndose por todo el distrito militar mientras los sapos demolían edificios y escupían aceite que prendían con pedernales gigantes, lo que resultaba en tsunamis en miniatura de aceite hirviendo que barrían el distrito. Ni siquiera un pueblo shinobi pudo resistir su ira después de que uno de los suyos fuera asesinado. El shinobi de Kusa se revolvió aún superado por la conmoción y el miedo. Naruto entrecerró los ojos cuando, de repente, los fuegos con forma de cara de demonio comenzaron a arder sobre ellos y varios fallaron por poco en su cabeza. Gamahiro gruñó a través del dolor. El Jinchuriki formó un sello de una sola mano y escupió una gran cantidad de agua hacia la fuente del ataque. Sui Jineki. Los Demon Lanterns continuaron chocando contra el Battle Wall cuando Gamahiro se estrelló y continuó arrastrándose sobre edificios más pequeños hacia el centro del distrito militar. Naruto cedió su jutsu de agua cuando las ráfagas de fuego se detuvieron. Quienquiera que acababa de atacarlos se rindió repentinamente y desapareció. Se preparó. Nos estamos acercando, Gamahiro. Tenemos compañía. Dijo el sapo que empuñaba una espada doble mientras una invocación de escarabajo gigante aparecía ante ellos chocando contra los edificios. Ve. Me ocuparé de estos dos. Me reuniré contigo más tarde. No hubo tiempo para discutir, así que Naruto simplemente asintió y dejó a un lado su poncho. Se subió las mangas, presionó sus muñecas juntas y luego manipuló su brazalete para dividirlo en 2 piezas más pequeñas que se envolvieron alrededor de sus muñecas y cubrieron sus guantes y dedos como guanteletes esqueléticos. Disminuirían significativamente el estrés en sus manos. Todo fue en preparación para su jutsu enormemente mejorado. No puedo agradecerte lo suficiente, viejo. Naruto saltó de la cabeza de Gamahiro y despegó. Suishin Sho. Voló más rápido y más alto de lo que podría haber soñado hace un año, y no hubiera sido posible sin el consejo y entrenamiento del Sandaime. Su palma de propulsión era ahora una bestia diferente de lo que había sido antes. Los Kusanin encima de los escarabajos gigantes dirigieron su convocatoria hacia Naruto, pero él simplemente esquivó sus extremidades gigantes y pasó volando junto a ellos. Destrózalos, Gamahiro. Rubit.
Naruto pareció disminuir la velocidad por solo un segundo antes de partir a una velocidad aún mayor, atravesando el distrito militar, volando más allá de los escombros dispersos y los incendios nuevos, y una serie de diversas convocatorias de insectos que intentaron aplastarlo en el camino. También tuvo que esquivar una buena cantidad de ninjutsu y proyectiles lanzados en su dirección, aunque apenas tuvo que intentarlo. Un ruido de aleteo llamó su atención justo a tiempo cuando se inclinó a la derecha y miró por encima del hombro. Una libélula gigante estaba sobre él, montada por un Kusanin con cabello blanco hasta la cintura cubierto por un pañuelo verde. Katon. Onir. Las apariciones de fuego cobraron vida de la nada y lo persiguieron. Así que fuiste tú. Naruto voló en una trayectoria ascendente en espiral, esquivando los Demon Lanterns con relativa facilidad al principio dada su velocidad poco impresionante, pero rápidamente se volvió cada vez más difícil a medida que más y más apariciones lo perseguían como buscadores de calor. Tal vez eso es lo que eran, quién sabía, seguro que él no. No podía perder el tiempo. Gamahiro no se había quedado atrás por nada. Naruto disminuyó la velocidad cuando comenzó a ganar aún más altitud con una mano mientras cargaba chakra en su mano derecha. Fton. Senpuken. Se giró y golpeó el aire mientras dirigía su puño torbellino para chocar con los Demon Lanterns, provocando una reacción en cadena de explosiones formando una sola y chisporroteando con una capa de humo. En el impulso del momento, Naruto siguió sus instintos y voló hacia la fuente de las apariciones de fuego usando el humo como cobertura. El Kusanin no había anticipado su giro repentino, mucho menos la patada en la cara que los envió volando de la libélula gigante. Para sorpresa de Naruto, el Kusanin no cayó sin un vuelo y logró disparar algunos Demon Lanterns más, que lo tomaron por sorpresa y casi le cuestan mucho más que simplemente el dobladillo de su manga. La libélula balanceó su largo abdomen y se zambulló para atrapar a su invocador. Momentos después, estaban nuevamente sobre él, disparando con fuego jutsu que se volvió cada vez más peligroso, mientras los diferentes colores de Demon Lanterns lo perseguían. Como si las linternas de llama roja regulares no fueran lo suficientemente molestas en la forma en que se multiplicaban y actuaban como buscadores de calor, las linternas azules eran especialmente rápidas, las verdes eran más lentas pero explotaban con un rango más amplio, y las amarillas eran una combinación de velocidad y explosiones que tenían una vida útil más corta. Basta con decir que su oponente era un dolor y que iba a ser una molestia hasta que lo neutralizaran, por lo que Naruto decidió hacer precisamente eso, reduciendo la velocidad y aterrizando sobre una torre de vigilancia abandonada. «Rendirse, intruso», llamó el Kusanin mientras la libélula se cernía sobre él. «Una sabia decisión. Cancela tu citación y ríndete». Naruto pudo ver mejor a su acosador, una kunoichi con cabello blanco hasta la cintura, cubierto por un pañuelo verde y extraños ojos grises con patrones circulares. Llevaba pantalones shinobi negros, un kimono beige sin mangas sobre un top verde con una sola manga larga que cubría su brazo izquierdo, ambos cubiertos con vendajes hasta los codos. Naruto palmeó los deshilachados chamuscados de su túnica, apagando algunas ascuas que lograron adherirse a él. Eres persistente, te lo concedo. Y eres bastante tonto si crees que puedes atacar a Kusagakure y salirte con la tuya. Disparó la kunoichi de pie sobre la espalda de la libélula. Escucha, tengo prisa, así que te diré que, mantente fuera de mi camino y no te mataré, ofreció Naruto directamente, sabiendo que probablemente se sentiría insultada más que nada, pero intentarlo. Sin embargo, el reloj estaba corriendo. Tal vez después de que termine de desgarrar a Sgen miembro por miembro podemos continuar donde lo dejamos. ¿Qué dices? Tú, pequeña mierda insolente. Un clon saltó de la nada detrás de su acosador, con las manos entrelazadas y la cabeza echada hacia atrás cuando de repente, con mayor velocidad de la que la kunoichi podría haber anticipado, escupió una gran cantidad de barro, no apuntando a ella, sino a la libélula que montaba. Dori Taiga. La kunoichi descartó al clon con un kunai pero el daño ya estaba hecho, por lo que saltó del insecto volador y lo dejó regresar de donde vino para salvar chakra. Naruto la encontró en el suelo y no perdió tiempo en dominarla con pura fuerza bruta y brutalidad. Rompió su guardia como una bola de demolición y la arrojó a un lado para que cayera al suelo. Le retorció los brazos detrás de la espalda con una mano y sostuvo un kunai en su garganta con la otra. Levantó la hoja y estuvo a punto de bajarla para empalar la parte posterior de su cráneo, pero se encontró incapaz de atravesarla cuando vio sus peculiares ojos llenos de miedo.
No debería haber hecho una diferencia para él, debería haber sido capaz de matarla y terminar con eso, pero no importaba cuánto se hubiera esforzado en hacerlo, simplemente no podía. Ah, a la mierda. En cambio, la noqueó, con un golpe en la parte posterior de la cabeza y se bajó de ella. Poderosos graznidos resonaron en el cielo cuando encontró a los halcones deleitándose con su superioridad aérea sobre las fuerzas terrestres de Kusanin. Le recordaron para qué estaba allí, quién era su verdadero enemigo. No había venido a Kusa para tomar vidas que no necesitaba tomar. Ese no era él, simplemente no estaba en su naturaleza, y nunca lo permitiría. Su verdadero enemigo era solo un hombre, y si pudiera eliminar a Sgen, entonces tal vez Kusa sabría mejor que provocar a Konoha, tal vez entonces no habría una guerra, y las vidas que tomó hoy estarían, justificadas en el fin. Oh, a Megakure, el dolor estaba sobre la lengua de la cara humanoide de su torre que miraba hacia el norte, sus ojos enfocados en la lejana distancia donde sabía que estaba Kusanokuni. La red de inteligencia de Akatsuki había pasado la noticia de la presencia del Jinchuriki de Konoha en Kusa hace algún tiempo. El dios del dolor había estado pensativo desde entonces. Podía sentir que algo se avecinaba, algo que no podía anticipar por completo o incluso comprender. Tenía la sensación de que tenía algo que ver con los Jinchuriki en Kusa. Esto podría ser problemático. ¿Qué pasa, Nagato? Konan llamó desde detrás de él en la torre. Prefería mantenerse alejada de la lluvia para que no arruinara su trabajo. No lo sé, dijo Pain a través de la boca de Yaiko. El cuerpo reanimado parecía confundido por su parte. Es como si hubiera una neblina frente a mí que ni siquiera yo puedo ver con claridad. Siento que estoy cerca de ella, como si fuera un sentimiento familiar, pero su verdadera naturaleza se me escapa. ¿Es el Kibi Jinchuriki? Preguntó la diosa de papel. El dolor no respondió al principio. Era una pregunta de la que no sabía la respuesta. ¿Fue el Jinchuriki de Konoha? Seguramente no. ¿Qué tenía de especial el chico para empezar? Dudó en descartarlo por completo. Después de todo, ¿qué había sido tan especial en él antes de despertar al Rinnegan, antes de convertirse en un dios? Tal vez, concedió después de una larga pausa. Envíale un mensaje a Kakuzu. Quiero que vaya a Kusa. Hemos esperado el tiempo suficiente. Él se encargará de que el Jinchuriki sea traído aquí vivo para su extracción. Comenzaremos a recolectar el Big con el Kibi. ¿Eso es todo? Sí, dijo Pain cuando el ángel comenzó a disolverse en innumerables hojas de papel y tomó vuelo. Oh, Konohagakure está atacando a Kusa. Tsunade apenas podía creer lo que oía. Sus ojos estaban fijos en una amplia mirada. ¿Ahora? Fukasaku asintió gravemente. Él se puso en contacto con Gamabunta y Ayatsume de los halcones hace aproximadamente una hora para su apoyo en este asedio. Naturalmente, Gamabunta aceptó y se llevó a 6 de sus mejores guerreros con él. Creo que el señor de los halcones ha igualado ese número con su guardia de honor. Ni siquiera sé por qué estoy sorprendido. Tsunade comenzó a pasearse por su oficina, mordiéndose la uña del pulgar mientras pensaba. Pensó que estaría lista para esto, escuchar que Naruto había hecho algo tan escandaloso y peligroso que la obligaría a reaccionar, pero de todas las cosas que consideró que haría, no había anticipado que atacaría abiertamente a todo un shinobi. Pueblo por sí mismo. Eso fue una locura. Debe haberse dado cuenta de que no podía rescatar a Jiraiya, así que pensó que iría por la siguiente mejor opción, la cabeza de Sgen. Esto es muy serio, dijo Fukasaku, con el ceño fruncido en su piel verde arrugada. Los halcones y los sapos están representados como parte de los 12 devas. Es muy posible que la guerra de tu especie se extienda a los reinos animales. Sakura se quedó atónita hasta ese momento, y salió de su bruma de confusión y conmoción solo por la perspectiva de nuevos conocimientos. Los 12 devas. Es un consejo especial en los reinos animales considerado como la máxima autoridad. Digan lo que digan. Tsunade encontró distracción de sus preocupaciones al dar la explicación. Konoha es particularmente afortunada de estar asociada con 4 de los 12 devas. Los simios, los sapos, las babosas y ahora, a través de Naruto, los halcones. Solíamos tener a las serpientes de nuestro lado hasta que ese baboso bastardo de Orochimaru desertó. Debido a la naturaleza de los contratos de invocación entre humanos y animales, a veces los conflictos humanos se vuelven nuestros y, a veces, se aplica lo contrario, proporcionó amablemente Fukasaku. El ceño fruncido del viejo sapo se profundizó. Me temo que ese momento está sobre nosotros. ¿Cómo es que Naruto está logrando todo esto por sí mismo? Preguntó Sakura mientras su maestra continuaba dando vueltas en sus pensamientos.
Sé que entrenó con Sandaime-sama, pero solo ha pasado un año. Todavía tengo que conocerlo personalmente, pero Enma-sama habla muy bien de él, lo cual es raro en sí mismo, dijo Fukasaku mirando hacia otro lado de Tsunade. Si yo fuera tú, jovencita, el sapo miró a Sakura ahora, olvidaría todas las nociones preconcebidas que tienes de él. Sakura asintió tontamente. Fue mucho para asimilar por decirlo menos. La última vez que había visto a su ex compañero de equipo estaba peleando contra Sasuke. Un año después, estaba luchando contra un pueblo shinobi. Por sí mismo. Era alucinante pensar que podría haber mejorado tanto en tan poco tiempo. Entonces recordó que él era un Jinchuriki, y que siempre estaba lleno de sorpresas, y que él era del tipo que podía empujar los límites y romper los límites por el bien de los demás, como lo había hecho cuando se enfrentó a Gaara para salvarla. Si había ido tan lejos por ella, no había duda de que haría lo mismo por Jiraiya. ¿Puedo usar esto?, se dio cuenta Tsunade de repente mientras dejaba de caminar por su oficina y se dirigía a su escritorio. Sakura ve a buscar a Shizune. Tsunade-sama. Ahora, dijo el Godaime con urgencia. Puedo usar esto. Voy a darle un puñetazo cuando lo vea, pero puedo usar esto. Sakura no sabía de qué estaba hablando su maestro, pero decidió que era mejor no preguntar y asintió mientras salía de la oficina. ¿Qué estás haciendo, Tsunade-chan? Fukasaku le preguntó. Siguiendo el ejemplo de Naruto, Tsunade sonrió mientras se sentaba y comenzaba a redactar una carta. No podemos evitar que Naruto ataque a Kusa, pero estamos seguros de que podemos hacer que parezca que fue sancionado. Eso inquietará mucho a los aliados de Kusa, se dio cuenta rápidamente Fukasaku. El viejo sapo sonrió con picardía. Eres una tortuosa, Tsunade-chan. Me conformo con lo que tengo, sonrió Tsunade. Oh, Kusagakure, Sgen observó cómo se desarrollaba el caos desde la ventana de su oficina mientras los sapos y halcones guerreros causaban estragos en su amado pueblo. Permaneció en silencio e inmóvil, con los brazos cruzados a la espalda mientras observaba cómo se desarrollaba la devastación. Todo el edificio se estremeció bajo el peso de los sapos guerreros y los ataques aéreos desatados por los halcones que chocaron contra sus torres y utilizaron los grandes trozos de hormigón como carga útil. Sgen-sama, habló la secretaria del líder de Eden Grass. ¿Cuáles son tus órdenes? Los hombres saben qué hacer. Sgen no se giró para mirar a su secretaria, estaba más preocupado por la enorme señal de chakra que le llegaba a un ritmo cada vez más rápido. Natsuki, deberías ir a un lugar seguro. Mi lugar está contigo, Sgen-sama, la orgullosa Kusakunoichi se mantuvo firme. Nunca me iré de tu lado. Sgen miró por encima del hombro, con una sonrisa amable en su rostro lleno de cicatrices. Gracias, Natsuki. Ahora que lo pienso, hay algo que podrías hacer por mí. Lo que sea, Sgen-sama. El líder de Eden Grass miró a través de la ventana por última vez cuando aterrizó el Jinchuriki de Konoha. Oh, patio del distrito militar de Kusagakure, Naruto aterrizó suavemente en el patio que conducía a la sede. Inmediatamente se sintió vigilado y registró el edificio. Un anciano estaba de pie junto a la ventana mirándolo desde arriba. Era un hombre alto y anciano con cabello blanco y piel bronceada cubierta de cicatrices. El hombre lo miró por un momento y luego se dio la vuelta, desapareciendo de la vista. Sgen comenzó a acercarse al edificio con un propósito en sus pasos. Los conjuntos de sellado comenzaron a brillar alertando a los guardias y activando los mecanismos de defensa. Podría haber ejercido delicadeza y sigilo para evitar hacerlos estallar, pero no había necesidad de ello. Ahora que había visto al hombre que se había llevado a Jiraiya y había amenazado la vida de su gente, su mente estaba en otra parte. No sentía ira ni rencor, no había miedo ni furia en sus pasos, solo la resolución objetiva y serena de llevarlo a cabo. Este hombre tiene que morir. Ya no tenía nada que ver con la venganza. Como Uzumaki Naruto, no quería nada más que vengar a Jiraiya. Como Jinchuriki de Konoha, sabía que Shogun no Sgen tenía que morir para evitar la muerte de muchos otros. Todo era tan simple, tan claro. Estaba en un estado de calma, o como Hiruzen solía llamarlo encendido. Era un estado mental en el que rara vez entraba por su propia voluntad, uno del que nunca fue realmente consciente hasta después de que sucedió. Uno en el que generalmente solo ingresaba en su modo Jinchuriki inicial cuando su cuerpo y mente no podían seguir el ritmo de las influencias de Kibi e instintivamente lo compensaban haciendo a un lado todas las emociones y distracciones para poder permanecer tranquilo y concentrado. 2. Las pocas veces que había logrado entrar en esa zona de pura concentración ocurrieron durante su entrenamiento con Hiruzen.
Eso generalmente significaba dominar un jutsu difícil o hacer todo lo posible durante uno de sus combates más intensos. Hiruzen le había dicho que su madre había sido muy parecida. Uzumaki Kushina, desafiando su herencia Uzumaki, nunca fue de las que estudian, pero podía concentrarse y participar en cualquier tema mejor que nadie cuando lo necesitaba. Cuando Naruto comenzó a acercarse, supo que estaba listo para pelear. Entonces, cuando el suelo pavimentado comenzó a temblar y dar forma a un guerrero gigante de roca sólida, mantuvo su paso con calma, extendiendo su puño cerrado, que luego usó para atravesar al gigante de piedra, haciendo que explotaran trozos de roca y tierra. Y dispersión. No era Tsunade, pero uno no entrenaba con los simios del monte Kongurin sin ganar una fuerza física significativa. Naruto tocó el suelo ligeramente y continuó acercándose al edificio. Agitó su mano y redirigió los rayos con la manipulación del viento, y luego formó 3 sellos de mano para un jutsu de Art Wall que generalmente requería 12 para defenderlo de una serie de cortantes ráfagas de viento que astillaron su pared antes de finalmente desaparecer como el sello. El responsable se quedó sin chakra y tuvo que recargar. Los mecanismos de defensa se calmaron cuando decenas de guardias marcharon hacia él. Había 40 de ellos y solo uno él, y sin embargo, ambos fueron superados en número más allá de toda esperanza. Kage Bunshin no Jutsu. Naruto creó 50 clones, aunque solo la mitad avanzó para enfrentarse al Kusanin de frente. El resto se arrodilló y comenzó a canalizar chakra en el suelo. Hiruzen había insistido en aprender a desmantelar Finjutsu, y ahora vio el valor de esa lección. Dudaba que los sellos alrededor de la sede se hubieran creado con Big Chakra en mente. Cuando sus clones centraron su atención en corroer los sellos con Big Chakra, desapareció de la vista por medio de Shunshin no Jutsu, y se puso en movimiento más rápido de lo que el Kusanin podía seguir. Un segundo después, le dio una patada al capitán de la guardia en la parte posterior de las rodillas, obligándolo a arrodillarse mientras tiraba de su espalda. Luego obligó a la mano que empuñaba la espada del capitán a cortarse la garganta. La espada cayó al suelo y la sangre salpicó del cuello del capitán de la guardia cuando levantó al hombre por el chaleco antibalas y lo arrojó a un lado como si fuera un muñeco de trapo. En la batalla, la pérdida de la moral y el liderazgo podría ser más perjudicial que cualquier otra cosa. Hiruzen le había enseñado eso, y le había robado a los Kusanin de ambos simplemente matando a su capitán. Más de uno fue lo suficientemente tonto como para continuar atacando, o tal vez fue por instinto más que nada. Cualquiera que sea la razón, no importaba. Los pocos que superaron a sus clones rugieron mientras intentaban asestar sus golpes en vano. Leyó los movimientos como un libro abierto, balanceándose como una hoja en el viento con sus movimientos desenfocados y telegrafiados. Naruto desenvainó su Kodachi. Su espada se puso en movimiento y segundos después una docena de cuerpos cayeron al suelo. Los atravesó con facilidad, rebanando y cortando sin tener en cuenta quiénes eran o qué sentían mientras los cortaba. Lo cerró todo. Simplemente estaban en el camino, obstáculos que necesitaban ser eliminados de su camino, ya sea que eso significara que tenía que empujarlos a un lado o pasar por encima de sus cadáveres, no importaba, simplemente no podía permitirlo, porque sabía que perdería toda determinación una vez que lo hiciera. El Kusanin restante trató de luchar contra él con ninjutsu. Corrientes de fuego, tierra ondulante y chorros de agua estaban todos dirigidos hacia él. Se perdió de vista, se apartó del camino y se reubicó detrás de otro grupo de guardias. Giró su mano libre hacia atrás mientras un ondulante chakra verde y blanco fluía sobre su miembro y se hacía más largo y más agudo. Fton. Senpoku. Naruto empaló a un guardia en la espalda con la lanza torbellino y lo levantó, colgándolo sobre un charco de su propia sangre. Soltó al guardia y luego envió a otros 3 Kusanin. Sus clones hicieron un trabajo rápido de los que estaban cerca de ellos cuando se detuvo a pocos metros de la sede. Un valiente Kusanin permaneció de pie frente a su edificio, todo su cuerpo temblando de absoluto terror. Naruto ordenó sin palabras a sus clones luchadores que retrocedieran y extendió su mano, cargando un Rasengan considerable. El Kusa gritó cuando hizo su última parada y cargó contra él. Naruto se agachó bajo el primer golpe y no le permitió un segundo mientras aplastaba el Rasengan en su pecho. Suyo Rasengan. 3. Naruto empujó con una fuerza considerable cuando la esfera de chakra se expandió varios cientos de veces al hacer contacto con su objetivo y se dirigió hacia el edificio del cuartel general con tal velocidad que destrozó el fin protector que estaba destinado a mantenerlo alejado. La explosión que siguió fue ensordecedora. Un enorme agujero permaneció donde una vez estuvo la entrada.
Naruto sopló su mano humeante. El Vanishing Rasengan era poderoso pero requería mucho más esfuerzo físico y generalmente provocaba quemaduras de chakra leves. Observó su mano con interés mientras la piel comenzaba a curarse. Oh, sede de Kusagakure, la explosión sacudió todo el edificio con la fuerza suficiente para hacer que cayeran granos de polvo del techo. Hubo un considerable caos y miedo entre los Kusanin mientras se apresuraban a salir del camino. Habían visto de lo que era capaz el monstruo de Leaf desde la distancia. La mayoría de ellos no eran aptos para el combate con shinobi regulares, y mucho menos un Jinchuriki furioso con más chakra que todos ellos combinados y una plétora de ninjutsu para acompañarlo. Sgen-sama, la entrada ha sido destruida. Un Kusanin informó frenéticamente, irrumpiendo en la oficina. El shogun estaba de espaldas a la puerta y se colocó lo último de su atuendo de combate, un par de protectores de brazo de cuero marrón sobre su kimono verde lima. Gracias, asintió con calma. Asegúrense de evacuar a todos. Comprendido. Sgen sonrió sombríamente. Había vivido muchos años para ser un shinobi, luchó en más batallas de las que le correspondían y había soportado más desafíos que la mayoría en 10 vidas y, sin embargo, solo se había enfrentado a la muerte una vez antes. Entonces era un hombre joven, no mucho mayor que Uzumaki Naruto ahora. Kusanokuni se había visto envuelto en una guerra civil durante varios años. Innumerables habían muerto en la guerra por la codicia y la arrogancia del daimi. A medida que disminuía su número, los niños eran reclutados para luchar, o más bien para morir, ya que pocos sobrevivían a su primera batalla. Sgen nació el más joven de 5. Tenía 3 hermanos mayores y una hermana. Sus padres, humildes granjeros exentos de la guerra y de los que dependían para su producción, no tuvieron más remedio que separarse de al menos uno de sus hijos por el bien del esfuerzo bélico. Su padre, un hombre que rara vez le había dirigido más que unas pocas palabras, lo había considerado el más prescindible. Como un niño tranquilo y retraído de poco más de 10 años, no servía de mucho en comparación con sus hermanos mayores, que tenían varios años más y podían heredar la tierra de su padre y casarse. Si había algo por lo que Sgen siempre respetaría a su padre, a pesar de todo, era por su pragmatismo despiadado. Su padre tenía la capacidad de tomar decisiones difíciles cuando tenían que tomarlas por el bien de su familia. Por supuesto, su madre había luchado para conservarlo, como lo haría cualquier madre, pero al final no era su decisión. Hasta el día de hoy, recuerda vívidamente sus lamentos, sus lágrimas y sus gritos de angustia cuando se despidió en silencio desde la parte trasera del carro que lo llevó junto con todos los demás niños de su vecindario rural. Al llegar al campamento recibió entrenamiento básico de combate. Durante los siguientes 2 años sirvió en la infantería. No se esperaba que la mayoría de los niños lucharan como los hombres. No, eran mucho más útiles como espías y mensajeros, y cuando era necesario, unidades suicidas. Sgen perdió a la mayoría de sus amigos en la primera batalla, y hasta el día de hoy, casi 60 años después, la cuenta entre las peores. No era la pelea lo que lo perseguía porque él no peleó en esa batalla. No, eran los sonidos de la batalla, los gritos y las imágenes de personas sangrando y muriendo en la tierra, y sobre todo, los ojos vidriosos de los muertos bajo los que se escondía en una zanja. Se mantuvo firme durante toda la batalla, temblando incontrolablemente bajo un montículo de cuerpos, muchos de los cuales eran los mismos niños que había sacado de su aldea. 3 años después de unirse al ejército, Kusagakure lo reclutó para unirse a sus filas como shinobi, junto con los pocos niños que habían sobrevivido tanto tiempo. El entrenamiento fue brutal, pero los que sobrevivieron eran como dioses en comparación con meros soldados de infantería. Sgen tomó las artes shinobi más rápido y mejor que nadie. Su potencial era aparentemente ilimitado, por lo que le confiaron el jutsu más codiciado de la aldea, el Razor Grass Dragon. Sin embargo, más que esta fuerza, el Kusanin lo valoraba por su intelecto, por su mente retorcida, el mismo pragmatismo despiadado que su padre había mostrado cuando envió a su hijo más joven, aparentemente el más invaluable, a morir en la batalla. Durante los próximos 4 años lucharía como un shinobi. Rápidamente ascendió de rango. Era imbatible, nadie podía tocarlo, o eso creía, hasta que llegó ese fiel día en que finalmente probó la derrota. El enemigo estaba perdiendo. Simplemente no podían luchar en igualdad de condiciones con su número inferior de infantería y shinobi. Estaban lo suficientemente desesperados como para recurrir a mercenarios. Entre los mercenarios estaba el único hombre al que Sgen siempre había temido. Un hombre al que respeta hasta el día de hoy. Kakuzu. Estaba lejos de ser una batalla reñida.
A pesar de todo su intelecto y poder, el joven Sgen simplemente fue superado en todos los sentidos. Perdieron la batalla poco después de que comenzara. Sus aliados cayeron como moscas insignificantes, insectos aplastados bajo el talón del antiguo shinobi de Takigakure. Finalmente, él también cayó. Sin embargo, Kakuzu no lo mataría. Tal vez había visto algo en él como lo había hecho el Kusanin. Quizás era el hecho de que no tenía corazón lo que Kakuzu quería. Ciertamente no fue lástima lo que lo perdonó. Fuera lo que fuera, se salvó ese día. Poco después desapareció de la vista después de que se perdió la batalla. Finalmente, se ganó la guerra, ya que el enemigo solo podía permitirse contratar mercenarios durante tanto tiempo hasta que se agotaran sus recursos, y el daimi permaneció supremo, hasta el día en que él también se aferraría a las órdenes del shogun. Aunque no fue hasta años más tarde que Sgen reaparecería para reclamar el país, en una campaña sangrienta durante la cual se reunió una vez más con Kakuzu, un hombre al que ahora podía llamar su aliado, quien lo ayudó a convertirse en el hombre que era hoy. Han pasado muchos años desde que probé la derrota por primera vez, pensó Sgen mientras buscaba su arma preferida, un bastón con una cabeza de 3 puntas y borlas de intrincado diseño con espirales en ellas. Y, sin embargo, siento la misma aura en el aire ahora que sentí entonces. El líder de Eden Grass se preparó mentalmente. Natsuki haría bien en llevar a cabo la tarea que le encomendó. Su oponente era joven e inexperto, pero fue esa inexperiencia lo que le permitió paralizar con éxito a un pueblo entero sin reservas de tácticas o miedo a las consecuencias. Este era un enemigo que Sgen sabía que no podía subestimar. Una neblina de ceniza comenzó a nublar el edificio y se derramó en la oficina. Oh, Naruto estaba de pie junto a la entrada con las manos en el tigre marino. No era tan tonto como para entrar en un edificio que probablemente tenía sus propios mecanismos defensivos. No, había derribado la puerta a patadas no para entrar, sino para anunciar su presencia. Sin embargo, Sgen aún no lo había saludado, así que decidió tocar el timbre. Ven y saluda a tu invitado, Sgen, pensó mientras seguía expulsando una nube de ceniza de su boca. Los clones terminaron de desmantelar las matrices de sellado y se despidieron rápidamente. Invocar 14 sapos y halcones afectó gravemente su chakra. Tendría que ahorrar lo suficiente para poder despedirlos. Los halcones estarían bien sin él, pero a los sapos les resultaría mucho más difícil llegar a casa. Ahora, decidió mientras encendía la ceniza con su chakra y saltaba hacia atrás para retirarse a una distancia segura. Katon. Aisekish no Jutsu. Un destello precedió a la explosión de fuego que estalló en el cuartel general. Ash Pile Burning prendió fuego a todo con lo que había entrado en contacto. El fuego rugió y se hizo añicos a través de las ventanas, y estalló en los cielos, lloviendo escombros sobre el patio. Naruto esquivó algunos trozos de cemento. El calor lo estaba afectando. Se secó el sudor de la frente, con los ojos fijos en el humo oscuro y lleno de hollín que salía de las ruinas del cuartel general. Shogun no Sgen caminó a través del humo y los escombros aparentemente ileso y listo para la batalla ahora que vestía una armadura de cuero sobre su túnica de kimono y agarraba un bastón en la mano. Naruto pudo ver bien al hombre por primera vez. Este era el hombre al que había venido a matar, el hombre cuya muerte terminaría con la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi incluso antes de que comenzara. Sgen era alto y tenía una complexión delgada, un ojo color ámbar y cabello gris largo hasta los hombros atado en una cola de caballo y una perilla larga. Cicatrices cubrían cada centímetro de piel bronceada. No era mucho para mirar, pero Naruto sabía que no debía juzgar a nadie por su apariencia. Había una dignidad tranquila y reservada en los pasos del shogun, y un aura intimidante que brillaba en sus ojos de color ámbar. Sgen lo miró fijamente mientras se evaluaban el uno al otro. Naruto se sorprendió por el tono de voz sorprendentemente suave del hombre. Uzumaki Naruto. Sgen respondió con la misma compostura. El shogun miró a lo lejos mientras otra torre caía sobre Ayatsume, el señor de los halcones. Veo que has hecho un gran lío en mi pueblo. Naruto sostuvo la mirada tuerta del shinobi mucho mayor mientras trataba de leerlo. Al menos he dejado fuera a los inocentes. Oh. Sgen se reía de la misma manera que lo hacía Hiruzen de vez en cuando. Naruto enfureció que, sin darse cuenta, comparó al hombre que despreciaba con el hombre que más respetaba y veía como su propio abuelo. ¿De verdad crees eso? Sgen preguntó con curiosidad aparentemente genuina. ¿Que esto no costará inevitablemente la vida de inocentes en ambos lados? Joven, ¿te das cuenta de que tus acciones son una declaración de guerra, no?
En lo que a mí respecta, declaraste la guerra cuando te llevaste a mi padrino, respondió Naruto de manera uniforme. Se obligó a mantener la calma. Peleaba mejor cuando controlaba sus emociones. ¿Tu padrino? Sgen lo miró desconcertado por un momento. Ya veo, independientemente, la naturaleza de su relación importa poco. Fue su padrino el que fue atrapado infiltrándose en una cumbre cerrada entre shinobi de varias naciones. El espionaje es parte del mundo en el que vivimos, esto ambos lo sabemos, pero las ramificaciones por qué ser atrapado rara vez es algo menos que severo. El shogun se aclaró la garganta. En lo que a mí respecta, Uzumaki Naruto, Ino Kuni declaró la guerra a Kusanokuni, y ahora tengo la justificación necesaria para reunir a mis aliados. Naruto negó con la cabeza sonriendo sin humor. Te has equivocado, viejo. Oh. Me declaraste la guerra cuando te llevaste a Jiraiya. Naruto estiró la mano e invocó su chakra, moldeándolo en una lanza de chakra blanco y verde. Solo me tomó un tiempo darme cuenta. Sgen levantó su bastón y golpeó el suelo. Es una suerte poder enfrentarte cuando aún eres joven, admitió el shinobi de ojos ámbar. No me gustaría saber mis probabilidades si te permitiera vivir para alcanzar tu potencial. Se habían dicho suficientes palabras. Naruto corrió hacia adelante con su senpoko y chocó con una barrera esférica, a solo unos centímetros de su objetivo. Sgen lo provocó con una sonrisa detrás de la cúpula transparente. Naruto empujó la lanza torbellino hacia adelante agresivamente, enviando al líder de Eden Grass volando, con cúpula y todo, hacia un edificio de suministro cercano. No se hizo ningún daño significativo. Sgen simplemente golpeó la cúpula con su bastón para reparar las pequeñas grietas que se formaron, con una sonrisa de confianza todavía en su rostro arrugado. La fuerza bruta no te llevará a ninguna parte, muchacho. Naruto dejó pasar el insulto. No permitiría que perturbara el estado mental de calma que luchaba por mantener. Su oponente golpeó el suelo con su bastón mientras soltaba su Whirlwind Lance y formaba una serie de sellos manuales. Infló su pecho segundos antes de arrojar un torrente de llamas de un volumen tan grande que cubrió un tercio de todo el patio, eclipsándolos a ambos y envolviendo toda la esfera de la barrera. El calor por sí solo era suficiente para matar a un hombre adulto. Katon. Ryukan no Jutsu. Fkain. Marcas negras aparecieron en la cúpula y absorbieron las llamas como una aspiradora. Cuando las llamas desaparecieron, Sgen permaneció ileso y aparentemente no afectado por el calor de las llamas. La barrera lo había protegido incluso de algo así. Naruto se dio cuenta para su disgusto. Kinjutsu, Fton, Katon, enumeró Sgen con voz arrastrada. ¿Qué me mostrarás a continuación? Naruto invocó otra lanza y despegó con una palma de propulsión con una sola mano. Ganó una altura significativa y luego cargó hacia la barrera en un ángulo agudo de 45 grados. A esta velocidad pensó que podría manejar suficiente impulso y fuerza para hacer más daño que unas pocas fracturas. Para su sorpresa, Sgen dirigió su cúpula de barrera para tomar vuelo y se encontró con él en el aire. La mayor parte de Naruto atravesó la barrera, con la excepción de su mano empuñándose en poco. El alto repentino casi le arranca el brazo de la articulación. Fue lo suficientemente doloroso como para cancelar el jutsu y adormecer sus reflejos un segundo demasiado tarde cuando Sgen lo golpeó en la cara con el bastón y lo expulsó de la barrera con la fuerza suficiente para enviarlo a estrellarse contra el suelo. Naruto se levantó del pequeño cráter. Eso iba a doler por la mañana. Futon. Formó un sello con una sola mano y luego echó el brazo hacia atrás como si estuviera a punto de lanzar algo. Sgen permaneció flotando en su barrera con una mirada vigilante en sus ojos. Ninjutsu más imprudente. El viento comenzó a girar en espiral en la mano de Naruto y tomó la forma de algo largo, delgado y afilado. Naruto agarró el viento y lo arrojó. Repiari. Un ojo ámbar se entrecerró cuando Sgen sintió un peligro inminente. Reforzó su barrera justo a tiempo cuando el Gale Javelin disparó por el aire como una bala e hizo contacto. La barrera reforzada parecía aguantar mientras la fuerza disminuía tan rápido como había golpeado. Sgen se burló con condescendencia por un momento, hasta que notó la sonrisa satisfecha de su joven oponente, y un momento después, sintió humedad en su mejilla. Sgen se tocó la mejilla con la mano libre y encontró sangre en la punta de los dedos. Concentró su jutsu anterior en un proyectil enfocado para aumentar su poder de penetración. Este chico algún día será verdaderamente aterrador. Debo acabar con él ahora. Oh, Konohagakure, Tsunade vertió el borrador en su escritorio. Satisfecha, se echó hacia atrás y la leyó de nuevo, y una vez más, asintiendo para sí misma mientras leía y releía la carta.
A aquellos que se hacen llamar aliados de Sgen de Kusa, nos has confundido con débiles y ahora tus grandes aliados son los primeros en pagar el precio. Mientras lees esto, Kusa no Kuni cosecha las consecuencias de sus transgresiones contra Ino Kuni mientras lidian con las consecuencias de un ataque directo y sancionado en su suelo durante el cual Kusagakure sufrió daños considerables. Kusa no puede amenazarnos, y tú tampoco. Toma esto como una señal de lo que vendrá si continúas conspirando con los enemigos de Ino Kuni. No buscamos la guerra cuando la paz es beneficiosa para todos. Sin embargo, no dudaremos en causarle el mismo daño que le hicimos a Kusa no Kuni si continúa oponiéndose activamente a nosotros. Abatiremos a todos aquellos que nos amenacen con prejuicios extremos. Reconsidera esta estúpida alianza que has forjado y piensa en aquellos a quienes debes proteger. Lucha contra nosotros y te romperemos. Busca la paz y con gusto trabajaremos contigo para lograrla. Saludos, Senju Tsunade Godaime Okage de Konohagakure no Sato. Esto debería funcionar, dijo la Godaime mientras le entregaba la carta a Shizune. ¿Qué opinas? El asistente leyó la carta y luego la volvió a leer. Un poco agresivo pero dadas las circunstancias, esto servirá. Haz copias y envíalas a todos los pueblos conocidos aliados con Kusa, instruyó Tsunade. Shizune asintió adjuntando la carta a su portapapeles. De inmediato, Tsunade-sama. Cuando la morena se fue, la rubia se volvió hacia el rosetón de la habitación. Ese compañero de equipo tuyo podría habernos hecho un favor a la larga. ¿Qué decía la carta, Tsunade-sama? Sakura le preguntó a su maestro. Las cosas se habían movido muy rápido en los últimos 30 minutos. Le costaba mucho seguir nada de eso. Si no te importa que pregunte, recordó sus modales. Buen acoso en el patio de la escuela a la antigua, Sakura, dijo Tsunade sonriendo con picardía. Vinieron por nuestro dinero para el almuerzo, pero trajimos un palo. Sakura sonrió secamente, sin entender del todo. No estoy seguro de entender, Tsunade-sama. Déjame ponerlo de esta manera, si Kusa y sus aliados son los matones, Naruto es el palo, terminó de entender Sakura. El Godaime asintió. Esperemos que sea un palo lo suficientemente grande como para romper algunos cráneos. Podría salvar vidas a largo plazo. Muchas vidas. La puerta se abrió y Shizune regresó, aunque no estaba sola. Los asesores Omura y Koharu lo acompañaron aquí con miradas de desdén a juego. ¿Qué está sucediendo? Tsunade preguntó mirando directamente a su asistente. Esa es nuestra línea, Tsunade, interrumpió Koharu sosteniendo la carta redactada en su mano arrugada. ¿Cuál es el significado de este? La voz de Tsunade tomó un tono helado. Acosas a mi asistente e interceptas mi correspondencia y te atreves a preguntar cuál es el significado. La Slug Sanin se levantó lentamente de su silla. Devuélvelo, ordenó con una mano extendida. Ya había tenido suficiente de estos dos viejos cuervos entrometiéndose en sus asuntos. Ahora estás a punto de declarar la guerra a numerosas naciones a la vez, protestó Mura con mayor burla. ¿Qué clase de Hokage actuaría tan tontamente? Tienes exactamente 5 segundos antes de que tome tus acciones como traición, advirtió Tsunade saliendo de detrás de su escritorio. Ustedes dos han estado lamentando su decisión de patrocinarme para el asiento desde que llegué aquí, y han estado tratando de sabotearme desde entonces, eso es simplemente falso. Koharu negó. No he terminado, dijo Tsunade con frialdad. Por respeto a Hiruzen-sensei, los aguanté, pero ahora se me acabó la paciencia, así que presten atención a mis palabras, se enfrentó directamente a los asesores. Si me haces contar hasta 5, haré que los ejecuten a los dos esta misma tarde. Absurdo. Omura objetó. Tsunade inclinó la cabeza como si lo desafiara a terminar ese pensamiento. 1. ¿Crees que puedes amenazarnos? Retó Koharu. 2. No seremos obligados a someternos, agregó Omura. Tsunade continuó contando sin dudarlo. 3. Los asesores se miraron perturbados. 4. Omura decidió tragarse su orgullo y tomó el papel de Koharu y se lo entregó a la mano extendida de Tsunade. Esto no ha terminado. No, Tsunade le devolvió la carta a Shizune. No, no es. Volvió a sentarse detrás de su escritorio. Ve con cuidado. Mi paciencia con ustedes dos se acabó oficialmente. Shizune cerró la puerta detrás de ella cuando se fue. Permaneció una tensión considerable entre el Hokage y los asesores. Sakura se sintió más que un poco fuera de lugar en la habitación después de lo que acababa de ocurrir. Su respeto por su maestro se había disparado de admiración y adoración a pura reverencia, pero al mismo tiempo había visto a los mayores parpadear primero.
Había sido testigo de una vergüenza que seguramente volvería a morderla si divulgaba algo de esto a alguien. Sakura solo deseaba que algo sucediera para disipar la tensión. La animosidad silenciosa era palpable. Como para concederle su deseo, Fukasaku reapareció con otra bocanada de humo que llevaba una bola de cristal de tamaño considerable. Tenemos material de archivo, declaró el sapo dejando la bola de cristal sobre el escritorio. Gama-sama nos ha permitido ver la batalla con él. Sakura ocultó su suspiro de alivio cuando su maestro y el consejero dirigieron su atención al sapo. Fukasaku se entrometió con la bola de cristal por un momento mientras la instalaba. Tomó más tiempo de lo esperado por lo que parece, ya que el sapo se agitó lo suficiente como para golpear la esfera varias veces. Las imágenes comenzaron a parpadear en el cristal. Las imágenes eran borrosas al principio y solo mejoraron marginalmente, pero era mejor que nada. Allí, el sapo saltó fuera del camino mientras todos miraban dentro de la bola de cristal. La imagen no es tan nítida como me gustaría, pero el monte Miboku está a muchas leguas de aquí. Lo que vieron fue impactante para todos ellos. Naruto estaba en medio de un acalorado combate con un anciano en una esfera protectora. Estaba volando y lanzando ninjutsu mientras chocaban. Los edificios circundantes estaban en ruinas o ardiendo en llamas. Halcones gigantes y sapos causaron estragos en el fondo. Era una imagen de puro caos. No podemos escucharlos. Tsunade se mordió la uña del pulgar y frunció el ceño. Parece mantenerse firme. Los ojos de Sakura se abrieron cuando vio bien a Naruto. Había cambiado bastante significativamente. Era mucho más alto de lo que ella recordaba, y su cabello había crecido más. Tuvo que entrecerrar los ojos, pero se dio cuenta de que su rostro también había madurado. Se veía muy diferente al chico que ella conoció cuando eran niños. ¿Ese es realmente Naruto? Ella tuvo que preguntar. No lo sé, Sakura, dijo Tsunade secamente mirando a su pupila. ¿Conoces a otros idiotas rubios ruidosos que se peleen con los líderes de la aldea que no han sido vistos en público en años? Oh, Kusagakure, algo había cambiado. Si era el hecho de que el líder de la aldea estaba cansado de él o porque lo había hecho sangrar, Naruto no podía decirlo, pero fuera lo que fuera, encendió a Sgen. El shinobi tuerto giró su bastón, lo arrojó al aire y rápidamente pasó por una serie de sellos manuales antes de atraparlo nuevamente y golpearlo contra el suelo pavimentado. Una fuerte ráfaga de viento pasó. Al principio no pasó nada. Naruto consideró si el shinobi mayor quizás había activado otro sello. Se tensó preparándose. Entonces vio algo por el rabillo del ojo. Los parches de césped cuidadosamente cuidados en todo el distrito militar se dispararon rápidamente y comenzaron a congregarse en lo alto del cielo. Innumerables briznas de hierba se juntaron para dar forma a un dragón de hierba. Kusanimji. Kamisori Kusari, Sgen respiró con dificultad. El Razor Gras Dragón, el jutsu más poderoso de Kusa, se había transmitido durante muchas generaciones en la aldea Shinobi. Era inmensamente poderoso y mortal, y muy agotador para el chakra. Habían pasado años desde la última vez que lo había usado. Naruto apenas podía creer lo que veía mientras el dragón Razor Gras continuaba creciendo en tamaño. Gras continuó disparando como agujas de alfiler más rápido de lo que hubiera podido detener incluso si lo hubiera intentado. En poco tiempo, el dragón de hierba eclipsó incluso a los de Gamabunta en tamaño, su cuerpo serpentino se enroscó en una aparente eternidad. Orbes amarillos de chakra brillaron luminosamente en las cuencas de sus ojos y el dragón lanzó un rugido chirriante que amenazó con partirle los tímpanos. Finalmente, recuperando la compostura, Naruto adoptó una postura de lanzamiento y lanzó una Gale Javelin al dragón de hierba. Fton. Repiari. Sgen no hizo ningún intento por detenerlo y simplemente observó su reacción cuando Gale Javelin apenas hizo daño a la construcción aún en crecimiento. Es inútil, chico. Este jutsu se ha transmitido de generación en generación en Kusagakure, es nuestro kinjutsu más codiciado. Naruto apartó la mirada del monstruo serpentino para mirar al líder Kusa. La invocación de Orochimaru es mucho más genial. La mera mención del nombre pareció agriar el estado de ánimo del shogun e incitó al líder de la aldea a levantar su bastón y ordenar a su creación que atacara. El dragón de hierba volvió a chillar, esta vez más fuerte, mientras recogía su enorme cuerpo y apartaba a un lado a uno de los halcones. La convocatoria cayó al suelo y se estrelló contra un edificio residencial en los distritos civiles con una explosión resonante. Naruto se tambaleó involuntariamente. Sintió una sensación de frío en el estómago. Su chakra de repente se sintió diferente, no podía señalarlo con un dedo, pero se sentía como si hubiera cambiado.
Se sintió mal. Se sentía como si le hubieran quitado algo. Era una sensación nauseabunda, completamente incómoda y de mal agüero. Luego escuchó a los halcones restantes soltar graznidos enojados y la realización lo golpeó. Naruto despegó, lanzando chakra de viento a través de sus palmas de propulsión mientras se lanzaba hacia el dragón de hierba para interceptar a los halcones restantes. ¡No! Gritó para advertirles. Aceleró aún más y se elevó como un misil. La tensión en sus muñecas era insoportable, pero no podía dejar que se interpusiera en su camino. El elenco restante de halcones se lanzó sobre el dragón de hierba. Ayatsume, el señor de los halcones, y Senzaru se quedaron atrás mientras los 4 halcones restantes atacaban. No tenían ninguna posibilidad, aunque al principio parecía que sí, ya que desgarraron trozos del cuerpo del dragón de hierba con sus garras. Los halcones lograron poco más que lastimarse a sí mismos, ya que el Razor Grass Dragón estuvo a la altura de su nombre en más de una forma. Hacía sangre con el más leve de los toques, y el daño que infligieron los halcones se reparó rápidamente a medida que crecía más hierba para reemplazar los trozos. Volver. Naruto conoció a Ayatsume y Senzaru antes de que pudieran unirse a la refriega. Quédate atrás. Simplemente se reparará solo. La construcción mató a uno de mi elenco, debe morir. Ayatsume indignado. No puede morir hasta que Sgen esté muerto. Naruto gritó por encima de los chillidos y graznidos. Yo me encargaré de eso. Necesito que sigas ayudando a los sapos. Padre, tiene razón, habló Senzaru tentativamente. La criatura mató a uno de los nuestros con un movimiento de su cola. Deberíamos dejar que Naruto-sama se encargue de eso. Mira lo hecho. Ayatsume dijo antes de recordar sus halcones restantes. Queremos que él y su creador sean destruidos. Naruto asintió mirando del dragón de hierba a Sgen abajo. Es por lo que vine aquí. Los halcones no lo escucharon cuando volvieron a ayudar a los sapos. El dragón de hierba soltó otro chillido y siguió su camino a mayor velocidad de lo que su tamaño habría sugerido, aunque teniendo en cuenta que la criatura estaba hecha completamente de hierba, era algo a tener en cuenta. Aún así, Naruto confiaba en que no perdería en una batalla de velocidad. Ven a mí, feo hijo de puta. Se quitó las piezas de metal de las muñecas y se las sujetó a los tobillos. Luego abrió los brazos y conjuró 2 lanzas de torbellino para cubrir ambos brazos. El dragón chilló, sus orbes amarillos se intensificaron mientras se fijaban en él. Naruto partió a una velocidad aún mayor que antes. Por lo general, prefería usar su técnica propulsión Palm. Simplemente tenía más sentido dado que todavía podía correr si era necesario si se lastimaba las manos. Sin embargo, el combate aéreo fue una historia diferente. Necesitaría toda la velocidad que pudiera conseguir, y sus lanzas podrían actuar como propulsores de emergencia si fuera necesario. Naruto enfocó su chakra a través de sus piernas hasta la planta de sus pies. Fujin no Ish. Wingots Flick marcó una diferencia mundial. La tensión no fue menor en sus tobillos que en sus muñecas, pero la velocidad adicional valió la pena. Mientras se elevaba para encontrarse con el dragón de hierba, giró como un torpedo con sus lanzas extendidas, atravesando su cuerpo de hierba afilada. Destellos de blanco y verde cortaron el aire mientras volaba a través del enorme agujero en el cuerpo gigantesco del dragón. Siseó de dolor, sangrando por varios cortes en sus brazos, piernas e incluso su cara. Incluso el más mínimo contacto fue suficiente para romper la piel. Joder, eso dolió. Afortunadamente, su factor de curación se activó casi de inmediato y los cortes superficiales comenzaron a cerrarse. El dragón de hierba lanzó otro chillido ensordecedor. El agujero gigante en su cuerpo ya estaba comenzando a repararse. Como si ya no fuera lo suficientemente malo, a la monstruosidad le crecieron un par de brazos mientras se reparaba. 4. Naruto tenía una ventaja lo suficientemente larga como para considerar primero sus opciones. Si se ocupaba del dragón y tardaba demasiado, Sgen lo tendría en desventaja, pero si decidía ir directamente a por Sgen, eso dejaría a sus halcones desprotegidos. Lo lógico sería despedirlos. Pondría a los sapos en desventaja, pero eran duros, y le ahorraría una cantidad considerable de chakra que, de lo contrario, estaría usando para mantenerlos. Siguiendo este hilo de pensamiento, lo peor que podría salir de esto sería ofender a los halcones por despedirlos sin previo aviso, pero preferiría despeinarlos antes que verlos muertos. La decisión fue tomada. Naruto cortó su chakra de los halcones restantes cuando el dragón de hierba soltó otro chillido y se dirigió hacia él. Inmediatamente notó que algo andaba mal.
Podía sentirlo tan pronto como trató de despedir a los halcones, una sensación horrible y escalofriante similar a cuando uno de los halcones moría. El elenco de halcones peregrinos todavía estaba presente, y tan confundidos como él a juzgar por la forma en que instintivamente se reagruparon para proteger a su señor de los halcones. Uzumaki Rifin. Yaku Ks Shujin. Naruto se congeló momentáneamente cuando miró por encima del hombro con los ojos muy abiertos y encontró a Sgen flotando en su cúpula protectora, el bastón apuntando hacia él con una mueca amenazadora. Un escalofrío desagradable recorrió su cuerpo, seguido de una sensación de ardor cuando comenzaron a aparecer marcas negras en su frente, que fluían de una marca en forma de espiral en la frente donde había sido golpeado antes. Este es el jutsu que usó para evitar que Jiraiya haga una invocación inversa. Naruto se dio cuenta. Movió su brazo derecho con la intención de tomar la cabeza del shogun con su lanza torbellino, pero se detuvo repentinamente cuando comenzaron a fluir más marcas de la marca en forma de espiral en su frente. Sgen levantó su índice extendido y su dedo medio hacia él. Uzumaki Rifin. Karin of Sa. Al estilo Uzumaki. Sus ojos se fijaron en una amplia mirada de incredulidad mientras su cuerpo se congelaba por completo y permanecía suspendido en el aire. Su curiosidad con respecto al origen del sello que ahora lo ataba se desvaneció rápidamente, reemplazada por el pánico y el miedo que afectaron sus nervios. La oscuridad nubló el único ojo visible de Sgen cuando su intención asesina se disparó. Mi mascota tiene hambre. Naruto solo pudo apretar los dientes mientras luchaba por recuperar el control de su cuerpo. El bloqueo temporal ciertamente estuvo a la altura de su nombre mientras continuaba luchando contra su control sobre él. Solo podía esperar que el período de tiempo temporal fuera corto. Sgen se alejó y levantó su bastón una vez más, indicándole al dragón de hierba que atacara. Mierda, mierda, mierda. No importa cuánto lo intentara, su cuerpo simplemente no seguiría su mente. Cuanto más parecía luchar, más rápido las marcas negras continuaban extendiéndose por todo su cuerpo. El dragón lanzó un rugido cuando se acercó y abrió las fauces mientras se tragaba a su presa entera. «Oh, Konohagakure no». Tsunade exclamó mientras veía al dragón de hierba tragarse a Naruto entero. La oficina estaba llena de ninjas de alto rango de varios departamentos. Anbu, la fuerza de tortura e interrogatorio, estrategia y logística y la policía militar, entre otros. Un tenso silencio cayó sobre todos ellos mientras observaban la bola de cristal con aprensión. Sakura se cubrió la boca con horror silencioso. Esto no es bueno, declaró gravemente Omura, con una mirada comprensiva en sus ojos mientras miraba a la Godaime. Tal vez tengamos que reevaluar nuestras opciones. No podemos darnos el lujo de ser arrastrados a una guerra como esta, coincidió Koharu, aunque con más reservas que de costumbre. Tsunade los miró a los dos con una mirada de furia. Puede que tengan razón, Tsunade-sama, dijo Nara Shikaku con una mirada cautelosa en su rostro lleno de cicatrices. No me gusta esto más que a ti, pero la situación no se ve bien. Estoy de acuerdo con Shikaku Dono, estuvo de acuerdo Yashi asintiendo al líder del clan Nara. El Iga miró a Tsunade con severidad. Por lo menos debemos reconsiderar. No tan rápido, jóvenes, intervino Fukasaku, sus viejos ojos pegados al cristal. Todavía no ha terminado. Oh, Kusagakure, Sgen observó a la bestia devorar al Jinchuriki entero, seguro de su victoria, aunque muy cauteloso. Aunque ninguno había sido tragado por el Kamisori Kusari y vivía para contarlo, su oponente era un Jinchuriki, uno que era bastante poderoso por sí mismo y que aún no había usado el poder de su hijo. Pasó un largo momento. La batalla parecía haber terminado. El chakra de Uzumaki había desaparecido. Sgen soltó un suspiro de alivio. No sabía cuánto tiempo más podría haber mantenido su jutsu. El Kamisori Kusari estaba agotando sus reservas y resistencia, por decirlo menos, incluso en su juventud. De repente el dragón soltó un grito, tenía miedo. Esto inquietó al shogun, porque su conciencia era un reflejo de la suya propia. ¿Qué había que temer? El chakra carmesí brotó de la sección media del dragón, desgarrándolo mientras erupcionaba como un volcán. El chakra se arremolinó como un huracán de chakra, una vorágine de carnicería. Naruto respiró pesadamente mientras el chakra carmesí fluía de su cuerpo. El vapor fluyó de los innumerables cortes que cubrían cada centímetro visible de su cuerpo cuando su factor de curación se activó. Esperaba evitar usar al zorro bastardo, aunque alarmado, el shogun permaneció inmóvil. Una presión insana lo mantuvo donde estaba. Sintió un peligro mayor del que podría repeler si atacaba ahora. El Jinchuriki de Konoha ya no luchaba con su propio poder.
La pura presión de su presencia por sí sola era evidencia de ese hecho. El torbellino carmesí mantuvo a Naruto suspendido en el aire. Su cabello ya largo se había vuelto aún más largo y puntiagudo, ahora llegando a sus omóplatos. Las marcas de bigotes en sus mejillas se hicieron más profundas y definidas, sus uñas se hicieron más largas y colmillos sobresalían de debajo de sus labios. Los ojos rojos y rasgados se fijaron en su oponente con una intención fría y asesina. ¿Realmente no quería usar este poder, oh? El ojo de Sgen se entrecerró. Lo siguiente que supo fue que una lanza de chakra carmesí chocó con su barrera. La cúpula rápidamente comenzó a agrietarse bajo la presión. Se mantendría por mucho más tiempo a pesar de sus mejores esfuerzos para reforzarlo. Luego hubo sangre.